Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo estas cestas navideñas. Como siempre, en la cajita de descripción te voy a dejar la lista de materiales que utilicé para hacer este proyecto. Estas cestas son súper fáciles de hacer, las hacemos en un momentito y además en el vídeo te voy a enseñar cómo coger las medidas para hacerlas de diferente tamaño. Así que como te digo siempre, si te gusta este mundo de la costura, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, primero que nada te quiero pedir disculpas por mi voz. Me he pillado un resfriado bastante grande y tengo la garganta muy irritada y muy cogida, así que si notas pequeños cambios en mi tono de voz es porque he tenido que grabar el audio en diferentes días ya que la garganta no me daba para mucho más. Ahora vamos a lo importante, y es que te quiero enseñar un poquito más de cerca estas cestas navideñas para que tengas como siempre una visual antes de ponerte a trabajar. La verdad que es un proyecto muy versátil, yo en este caso lo hice pensando en la mesa navideña para poder poner, por ejemplo, el pan, los picos o incluso en la mesa dulce de Navidad para poder llenarlo de las cosas ricas, de los chocolates, de los polvorones, de los turrones, ¿vale? Y las demás cosas tan ricas que hay siempre en las mesas de Navidad. También es un proyecto que si lo utilizas con otras telas, lo puedes usar perfectamente para tu escritorio, para organizarlo, pequeños cuencos de tela para poder ponerlo en la entrada de tu casa, para las llaves, en fin, tiene un montón de finalidades y es un proyecto, como te digo, súper fácil que se hace en un momentito y además vamos a aprender a hacerlo de diferentes tamaños. Procuraré no enrollarme mucho con las explicaciones en este tutorial, más que nada porque la voz no me da para mucho más, así que te voy a dejar acá y vamos a empezar a trabajar. Bueno, vamos a ponernos al lío. En la cajita de descripción tenés una pequeña guía de patrones donde puse algunos apuntes para que tengas en cuenta a la hora de hacer este proyecto. Es súper fácil, en realidad los patrones los vas a tener que sacar con alguna circunferencia que tengas en tu casa. La tapa de una olla, una ensaladera, un plato, un cuenco. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuanto más grande sea el diámetro de la circunferencia, más grande te va a quedar el cuenco y al revés. Yo en este caso voy a hacer dos. Uno que tiene 25,5 centímetros de diámetro y otro que tiene 28,5 centímetros de diámetro para que puedas ver dos tamaños diferentes. Para no estar con las tapas de la olla en el vídeo, lo que hice fue simplemente pasar el patrón de la tapa al papel, recortarlo y ya sí que lo tengo para siempre de esta medida que a mí por lo menos me gusta mucho porque no es ni grande ni pequeña en ninguno de los dos casos. En este tutorial yo hice dos cuencos, por lo tanto me vas a ver hacer el trabajo repetido. Yo te voy a decir las piezas de tela que vas a necesitar cortar para hacer un cuenco. En esta ocasión vamos a necesitar cortar del patrón dos telas y una de estabilizador. Es importante que la entretela que utilices sea rígida, ¿vale? Estabilizador, entretela rígida para darle cuerpo a nuestra cesta. Te voy a enseñar las piezas que tengo de tela cortadas para el cuenco más grande, el de la circunferencia más grande, y es importante que el estabilizador o lo que vayas a utilizar de entretela no lo cortes en la circunferencia, hace un cuadradito para que luego sea más fácil alinear las piezas, ¿vale? Entonces yo simplemente dejé un cuadrado de fieltro textil y las dos circunferencias de tela. Aquí lo mismo, lo que pasa que este es el cuenco más pequeño. Te voy a enseñar lo que me pasó y lo que suelo hacer para que tengas un pequeño tip a la hora de aprovechar el material. Cuando me van sobrando trocitos de fieltro textil o de entretela, en vez de tirarlas las voy guardando y luego me ocupo a lo mejor unas horas al día en algún momento del día para unirlas y hacer una pieza grande. Al fin de cuentas esto luego queda dentro de la tela y no se ve. Yo simplemente lo coso en zigzag uniéndolos, no los pongo uno encima del otro, simplemente los uno y luego les hago la costura zigzag para poder reutilizar todos estos trocitos pequeños de entretela que me van sobrando. Así que bueno, dicho queda el tip para que puedas reutilizar los trocitos de entretela. Cuando ya tengas las piezas cortadas las vas a llevar a la plancha y lo primero que vamos a hacer es quitarle a esta circunferencia que hemos cortado todas las arruguitas que se hayan provocado al marcar la tela o las arrugas que se hayan ocasionado por tener la tela guardada, en fin, la tenemos que planchar súper bien y que quede bien plana. Después de hacer esto vamos a hacer unos dobleces. Lo vas a doblar primero por la mitad, que quede todo muy bien alineado y vas a insistir mucho en planchar el doblez porque nos tiene que quedar súper bien marcados los dobleces que vamos a hacer. Así que insistí muy bien con la plancha en este primer doblez. Después de haberlo doblado por la mitad,
y tenerlo bien planchadito, lo vamos a volver a doblar por la mitad. Y vas a hacer lo mismo, vas a insistir con la plancha en el doblez que acabas de hacer para que quede muy bien marcado. Cuando ya lo tengas bien marcado, vas a doblar una parte por la mitad. Nos va a quedar como si fuera una pizza, como si fuera una porción de pizza. Vas a insistir en ese doblez con la plancha. Ahora le damos la vuelta y doblamos la parte que nos queda por la mitad otra vez. Insistí en ese doblez. ¿Ves que nos queda como una porción de pizza? Cuando ya tengas los dobleces bien planchados, déjalo a un lado para que se enfríe y volvé a repetir el proceso con la otra parte. Yo ahora lo voy a hacer obviamente con todas las partes de las 2 cestas que tengo hechas, por lo tanto voy a planchar 4 veces. Bueno, después de haber marcado los dobleces con las planchas en tu circunferencia, vas a coger una regla y un marcador de tela. Yo voy a utilizar este bolígrafo que es borrable con el calor. Voy a abrir la pieza y a cada doblez es importante que le hagas una marca, una línea. Sobre cada doblez vas a dibujar una línea. Insisto mucho en que se vean estas marcas porque luego van a ser nuestra guía de costura a la hora de hacer las cestitas. Por lo tanto, las tenés que tener muy bien visualizadas. Esto lo tenés que hacer en las 2 piezas de tela, ¿vale? Yo, obviamente, como estoy haciendo 2 cestas, lo voy a hacer 4 veces, así que te lo dejo a velocidad rápida. Después de haber remarcado todos los dobleces, vas a coger tu estabilizador y vas a escoger la tela que va a ir en el exterior de la cesta. La tela que sea la que utilices en el exterior de la cesta la vas a poner sobre el estabilizador y la otra la vas a enfrentar derecho con derecho como estás viendo en imagen. Alinea muy bien las circunferencias para que te quede lo más prolijo posible. Cuando lo tengas bien colocado, llenalo de alfileres por todo alrededor. Ponele alfileres aproximadamente cada 2 centímetros. Ponele muchas alfileres porque luego a la hora de coser una circunferencia tan grande en la máquina, uniendo telas, las telas pueden generar pliegues.
Acordate que estoy haciendo 2 cestas, por lo tanto me vas a ver hacer el trabajo duplicado. Después de poner alfileres a toda la circunferencia, vamos a hacer una marquita de aproximadamente 3 dedos nuestros. No dejes un hueco muy grande porque luego cerrar un hueco con el doblez hacia adentro en circunferencia es un poco complicado, así que no lo dejes tan grande. Ese hueco que has dejado con la marquita no lo vamos a coser porque es luego donde vamos a darle la vuelta al proyecto. Así que vas a empezar cosiendo en la marquita, rematando la costura y a distancia de prensatelas con la aguja en el centro, vas a coser toda la circunferencia hasta llegar a la otra marca. Para coser bien una circunferencia a máquina simplemente tenés que practicar. Te voy a dejar enlazado en la cajita de descripción y por aquí arriba el vídeo en el que hay guías de patrones para poder practicar circunferencias en la máquina de coser. Ahora que lo hemos sacado de la máquina y lo tenemos cosido, no lo lleves a la plancha, no lo planches porque no se tienen que borrar las marcas que hicimos antes, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es cortar todo el estabilizador o la entretela que estés utilizando. Hay que cortarla bien al ras de la costura. Ten mucho cuidado, hacelo poquito a poco, con una tijera pequeñita casi que mejor. Y tenés que cortar solamente el estabilizador, la tela no. En la parte donde está el hueco, donde luego le daremos la vuelta, ahí metete un poquito hacia adentro con la tijera y corta el estabilizador 1 centímetro más adentro de la costura. Esto lo hacemos para que luego a la hora de darle la vuelta el estabilizador no nos abulte en la costura. Ahora vas a coger una tijera pequeñita que sea precisa, que corte muy bien y vas a hacer piquetes, pero en el hueco que usamos para darle la vuelta no, ahí no le vas a hacer piquetes. Le vas a hacer piquetes en toda la otra parte de la circunferencia, aproximadamente cada 1 centímetro. Tened cuidado cuando llegues a la costura, no la vayas a cortar. Después de haber cortado el excedente de estabilizador y hacer los piquetes, le vas a dar la vuelta al proyecto con mucho cuidadito, si dejaste un boquete pequeñito, y te vas a ayudar de un elemento punzante con la punta redondeada para sacar muy bien las costuras hacia afuera. Lo vas a aplanar con una plegadera, acomodar muy bien las costuras como estás viendo en imagen y las vas a ir sujetando con alfileres. La acomodas y la sujetas. Este es el trabajo que haríamos con la plancha, pero como no lo podemos planchar porque necesitamos las guías para luego hacer la forma de esta cesta, tenemos que hacerlo aplanando las costuras con la mano y utilizando alfileres. Cuando llegues a la parte de la abertura que dejamos para darle la vuelta, ten mucho cuidado de hacerlo poquito a poco porque meter
el margen de costura hacia adentro en una curva es un poquito complicado, entonces hacerlo muy poquito a poco, ponerle alfileres bastante seguidas para que quede todo bien sujeto. Después de haberle puesto todas las alfileres, vas a ir a la máquina y vas a hacer una costura al borde. Te recomiendo que la costura la hagas lo más al borde posible, no utilices distancia de prensatelas, o si tu máquina tiene la posibilidad de mover la aguja a uno de los laterales, mueve la aguja al lateral derecho y cosela bien al borde para que se quede bien plana la costura y se pueda cerrar bien el hueco que dejamos. Bueno, ya sacamos las piezas de la máquina, no las lleves a la plancha, no la planches todavía, la vamos a planchar al final de todo. Ahora vamos a hacer los dobleces para que esta cesta coja forma. El primer doblez va a ser por la mitad. La marca tiene que quedar en el centro. Colócale unas pincitas para que quede bien alineada la circunferencia y ahora te voy a explicar las medidas que le vamos a hacer a esta cesta para que tengan diferente tamaño. Desde el doblez hacia adentro vas a marcar 1 centímetro. Posiciona la regla a 1 centímetro y hacele una pequeña marquita. Y ahora, desde esta marquita hacia abajo, en línea recta hacia abajo, vas a marcar 5 centímetros. Posiciona la regla, marca 5 centímetros. Y luego estas dos marquitas las vas a unir con una línea recta, de marca a marca. Te va a quedar la forma como una pinza, como si hiciéramos una pinza en la ropa. Ahora te voy a explicar para qué son estas medidas por si quieres modificarlas. El centímetro que hicimos arriba, la marca a 1 centímetro que hicimos arriba, si ponemos más de 1 centímetro, lo que vamos a conseguir es que la cesta quede más cerrada, ¿vale? Que la boca, la parte de arriba de la cesta, quede más encogida, quede más cerradita. Por lo tanto, si la hacemos a más de 1 centímetro, te va a quedar la cesta más cerrada. Y la otra medida que pusimos a 5 centímetros, eso lo que va a hacer es que tu cesta sea más alta o más bajita. Por lo tanto va a tener más fondo o menos fondo. En una circunferencia pequeñita ponele aproximadamente entre 4 y 5 centímetros y en una circunferencia que sea más grande ponele más de 6 centímetros, entre 6 y 8 centímetros ya dependiendo del tamaño de la circunferencia. Estas marquitas que hicimos aquí, luego las vamos a llevar a la máquina y las vamos a coser. Por lo tanto, tenés que repetir este proceso en todas las marcas. Cada vez que vayas a un doblez, vas a marcar 1 centímetro hacia adentro y 5 centímetros hacia abajo en mi caso. Luego las dos marquitas las vas a unir con una línea recta. Rematas al principio y rematas al final, en línea recta, en ambas marcas. Te va a quedar una cosita así, ¿vale? Ahora esto lo tenés que repetir en todas las marcas que tiene la tela en el exterior. Haz el doblez como estás viendo en imagen, de tal manera que la marca quede en el centro y que la parte de arriba de la circunferencia quede alineada. Cuando tengas el doblez listo, vas a hacer la marca, teniendo en cuenta que siempre tenés que hacerlo a la misma medida para que luego la cesta no cojee. Si para ti es más fácil, cada vez que hagas una marca, llévalo a la máquina. Yo, por agilizar un poquito el trabajo, primero hago todas las marcas, las sujeto con pinzas y luego ya las llevo a la máquina y las coso todas juntas.
Cuando la saques de la máquina ya vas a tener la cesta montada. Simplemente tenés que darle un poquito de forma con las manos y nos va a quedar así. Si la ves por fuera, por los laterales, parece una florecilla, como si fuesen pétalos de flor. Ahora sí que vas a ir a la plancha para quitar todas las marcas que hicimos con el bolígrafo borrable. Yo ahora voy a coger el bolígrafo borrable y voy a hacer una circunferencia por dentro, guiándome con todos los dobleces. ¿Ves que queda un círculo por dentro? Bueno, simplemente lo voy a dibujar a ojo, como estás viendo en imagen, y lo voy a marcar muy bien. Esta parte es opcional, si quieres hacerla bien, y si no, no pasa nada. Sí que es verdad que queda un poquito mejor la cesta con esta circunferencia cosida porque queda más asentada. Mira cómo queda, ¿ves? Por dentro está ahí todo marcado y ahora esto lo vas a llevar a la máquina y vas a coser sobre la marca que acabas de dibujar, rematando al principio y al final. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de coser, de ir estirando la tela para que no se generen pliegues y que no queden luego estos pliegues cogidos con el hilo, porque si no va a quedar un poquito feo. Entonces, a medida que vas cosiendo, vas ayudando a la tela con las manos y la vas estirando. Cuando termines de hacer esta costura, ¿ves cómo te va a quedar por fuera? Esto, como te dije antes, va a ayudar a que la base de la cesta quede más firme, ¿vale? Esté más formadita, por así decirlo. Después de eso, simplemente anda a la plancha, cortale todos los hilos y emprolijala para ya tener la cesta completamente terminada. Yo ahora voy a repetir el mismo procedimiento con la otra cesta más grande. Así que simplemente te voy a dejar con música y si tengo que repetirte algo o aclararte algo en este proceso, te lo voy diciendo. Eso sí, esta cesta, como es más grande, el diámetro de esta circunferencia es casi de 29 centímetros, la medida del alto, en vez de hacérsela de 5 centímetros, se la voy a hacer de 6 centímetros. Solamente 1 centímetro más, pero en el resultado final sí que se nota mucho la diferencia. Simplemente te lo digo para que tengas en cuenta, dependiendo del tamaño de tu circunferencia, la cantidad de centímetros que le puedes agregar de alto a esta cesta. En el proceso de la cesta anterior, de la pequeñita no me di cuenta de acercarte la cámara en el momento de la costura para explicarte que aquí tenés que tener mucho cuidado, sobre todo dependiendo de la fuerza de tu máquina de coser. Anda muy despacito cuando remates costura porque hay dobleces de tela, está la entretela o el fieltro que has utilizado y a la máquina le puede costar un poquito. Así que es mejor ir poquito a poco con la costura y si ves que tu máquina no tiene la fuerza suficiente, antes de darle al pedal, puedes hacerlo manualmente con la ruedecilla lateral.
Bueno, ya tengo por aquí la cesta más grande terminada. Voy a traer la otra para que veas la diferencia que hay de tamaño simplemente en 2 centímetros de diámetro de la circunferencia. A lo mejor esta circunferencia que es más grande le podría haber hecho en vez de 1 centímetro hacia adentro 2 centímetros, entonces la cesta quedaría pues más recogidita, más cerrada. Esto simplemente se trata de ir probando, de ir jugando con el tamaño de las circunferencias y de la costura hasta que encontremos el tamaño adecuado y que más se ajusta a nuestras necesidades. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que te animes a ponerlo en práctica. Si es así, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Muchísimas gracias por estar aquí un día más haciéndome compañía, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.